una relación entre dos conjuntos, pero estos conjuntos poseen una cierta estructura. Entonces, este tipo de estructura ya se está definida por operaciones, o mejor dicho, una estructura algebraica, ya sea topológica o por alguna relación de orden, ¿no? Entonces, básicamente, eso es así de manera muy general lo que es un operador, que siendo un poco más preciso, bueno, no más preciso, ¿no? Se relaciona mucho con el término de función, porque recuerden que una función pues es igual a una relación entre dos conjuntos, ¿no? Pero con cierta característica, ¿no? Que es lo que nos hace llamar la función. En este aspecto, pues un operador vendría siendo lo que es una función, pero nuestros conjuntos tienen estructuras, ¿no? Entonces, si vamos a decir que es un operador lineal, pues sí es un operador y aparte, pues igual, es lineal, ¿no? En el sentido de transformaciones lineales, o sea, satisface eso. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de un operador lineal, podemos estar pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Para no complicarnos tanto. Yo creo que puede ser mejor pensarlo así, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una primera parte y ya después podemos empezar con esta otra pregunta de qué es la teoría espectral. En el sentido que les mencionaba, ¿no? La teoría espectral para operadores lineales. Aquí nosotros podemos pensar que esta teoría, pues lo que trata o la meta de esta teoría para nuestros operadores lineales es poderlos clasificar. Muchas veces nos preguntamos de clasificarlos, cómo los clasificamos, ¿no? Y ya después yo creo que vendría la pregunta de por qué o para qué nos sirve, ¿no? Ese tipo de clasificaciones, ¿no? Del cómo los clasificamos, pues igual puede hacerlo de diferentes formas. Del enfoque de álgebra lineal para espacios de dimensión finita, como se puede ver, como lo podemos plantear de este lado de la presentación, en esta parte, nosotros podemos tener dos transformaciones lineales, T1 y T2, definidos sobre ciertos espacios vectoriales, H1 y H2, y estas transformaciones están relacionadas por esta igualdad, ¿no? Donde los operadores U1 y U2 pues son operadores invertibles. Entonces, estos operadores invertibles, estos UI, pues no son otra cosa desde este punto de vista, pues que son un cambio de base para los espacios vectoriales H1 y H2. Entonces, para espacios de dimensión finita, pues se tiene muchas cosas de acá, ¿no? De lo que ya se conoce de algún curso, no sé, de álgebra lineal sí, de hecho, desde un curso de álgebra lineal, ¿no? Se empieza a ver este tipo, cuando se ven transformaciones lineales y todas estas cosas, ¿no? Y para un espacio de dimensión infinita, pues la cosa pues, puede ser un poquito más complicada, porque como les digo, para esta parte, nosotros ya sabemos que podemos utilizar en sí pues la teoría que les comentaba de polinomio característico, el polinomio mínimo, eigenvalores y eigenvectores. ¿Por qué les menciono esta parte acá? Porque pues parte de la motivación de este tipo de enfoque o de estudio, pues es que nosotros podemos resolver sistemitas de esta forma, ¿no? Que al final de cuentas pues viene siendo un sistema de ecuaciones, bueno, un sistema de ecuaciones lineales y así. De hecho, eso es lo que nos estaría representando. Y entonces, este sistemita de ecuaciones o esta equivalencia entre estos dos sistemas, porque al final de cuentas son dos sistemas, pero están relacionados por estas condiciones, donde pues lo que nos diría esta relación es que si nosotros resolvemos este sistema, entonces estaríamos resolviendo el sistema que nos interesaba, ¿no? Que muchas veces se hace por comodidad, porque pues al final de cuentas ya sea que la relación que estamos dando para nuestros operadores invertibles facilitan los cálculos en este sistema, ¿no? Entonces, bueno, esa era parte de la motivación y pues regresando un poquito a los espacios de dimensión infinita, aquí pues tenemos un poco de problemas en el sentido en que parte de la teoría que conocemos acá ya no es
bueno, ya no es tan directa, ¿no? Ya tenemos que empezar a trabajar con otro tipo de cosas, como se define como el operador adjunto, que igual, yo creo, no lo mencioné en un principio, pero pues está relacionado un poco más a los espacios de Hilbert, o no está un poco más, ¿no? Sino ya trabajamos más con espacios de Hilbert, dado que pues en un espacio de Hilbert yo creo que tenemos una conexión más estrecha con lo que conocemos pues en sí, ¿cómo se dice? De la vida, ¿no? Con la geometría euclidiana, mejor dicho, que nuestra geometría euclidiana pues tiene como que una forma mejor de representar ciertos problemas. Entonces, bueno, eso sería en ese enfoque y a partir de este operador adjunto podemos definir ciertas clases de operadores, los cuales nos servirán como son los operadores normales, autoadjuntos, positivos y unitarios, ¿no? En sí, pues básicamente son, digamos, como que las dos vertientes que podríamos considerar. Pero antes de llegar a esta parte, a todo esto que pues es donde hay muchas cosas, pues hay como un puente, ¿no? Que es donde tenemos que empezar a estudiar pues las propiedades espectrales para espacios, um, aunque ya sean espacios de dimensión infinita, lo vamos a hacer no sobre un espacio de Hilbert, sino sobre un espacio de Banach y vamos a considerar operadores lineales y acotados. Ahí vamos a empezar a definir todo lo que viene siendo pues lo que es el resolvente, el espectro y todas estas cosas. Y ya yo creo que pues teniendo clara todo ese tipo de cosas, ya pasar a esta parte ya no es difícil, ¿no? Ya es teniendo un poco claro todo ese tipo de conceptos. Ya se puede estudiar todo esto, ¿no? Ya. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Ya con esto, pues ya podemos empezar ahora sí con algunas nociones básicas. Estas nociones básicas son nada más para tener en cuenta tal vez en algún ejemplito que se presente o sobre qué espacios estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, de entre nuestras nociones básicas, pues un espacio vectorial, ¿no? Yo creo que cualquiera ya presente tiene claro lo que es un espacio vectorial. Lo podemos ver como una terna, donde pues tenemos nuestro conjunto dotado de dos operaciones, una operación externa, generalmente llamada suma, y una interna, ¿no? El producto escalar. Entonces, que satisfacen ciertas propiedades y ya, ¿no? En esencia, eso es un espacio vectorial, ¿no? Luego también lo que es una combinación lineal para los elementos de un espacio vectorial, lo que es un subespacio vectorial, alguna operación que podemos definir para los subespacios vectoriales, como es la suma, que es muy importante que podamos sumar dos subespacios vectoriales. Y luego no solamente suma, bueno, tendríamos suma y suma directa, ¿no? Directa en el sentido que cuando estos dos subespacios no tienen elementos en común, entonces podemos decir que es directa la suma, ¿no? Y generadores y bases para un espacio vectorial, ¿no? Digamos, algunos tipos de nociones básicas. También podemos ya en lo que es una aplicación lineal, visto desde el punto de vista de transformación lineal, pues otra vez es nosotros diremos que nuestra transformación es lineal si satisface esta condición, digamos así, grandes rasgos que nos separa la suma de si tengo dos elementitos sumándose, entonces lo que hace mi transformación es que lo separa, ¿no? Y saca escalares, ¿no? Básicamente es lo que muchas veces se dice, pero en esencia pues es que preservan la estructura, ¿no? En esencia eso es lo que hacen, ¿no? Y luego también podemos definir lo que es el kernel de una transformación, así como su imagen o rango, ¿no? Que igual puede estar denotado por T de X o R de T, ¿no? Aquí faltó agregar esta parte, ¿no? Pero pues igual, no debe de haber confusión si llega a aparecer T de X o R de T. En usual creo que aparece R de T, ¿no? Nos referimos al rango, la imagen. Luego también tenemos lo que es una representación matricial de una aplicación lineal. Recordar que pues una representación matricial, para uno, en este caso una transformación lineal, pues necesitamos bases, ¿no? Y pues en sí haciendo, en este caso, mi transformación mando una base en la otra y los coeficientes son los que me
indican la representación matricial de la transformación, ¿no? O operador, que es lo que vamos a estar ocupando, ¿no? El espacio dual de un espacio vectorial que generalmente se denota como X asterisco. Recordar que los elementos de este espacio pues, son los que se conocen como funcionales, ¿no? Un funcional pues es simplemente una aplicación que va pues en este caso de conjunto X en el campo, ¿no? En el campo, de hecho, yo creo que vamos a estar ocupando en sí los complejos, pero igual pueden ser reales y no hay ningún problema. Igual la noción de espacio normado va a Gilbert, ¿no? Yo creo que igual, bueno, no sé aquí realmente. Bueno, los que conozcan ya lo que es un espacio normado, pues ya sabrán que pues, un espacio de Banach es simplemente un espacio normado, pero que pues es completo, ¿no? Completo en el sentido de que pues nosotros, bueno, puede probarse, ¿no? Que toda, ahora sí que toda norma me puede inducir una métrica. Y para que sea completo el espacio, pues nosotros necesitaríamos que la métrica inducida por esa norma, pues sea, me vuelva al espacio completo, ¿no? En el sentido de que nosotros, o se prueba, dicho, que toda sucesión de Cauchy que sea convergente, converge a un elemento del espacio, ¿no? Eso significa que sea completo. Ya un espacio de Hilbert, pues básicamente es eso, ¿no? Vendría siendo un espacio pues sí, un espacio con producto interior. Recordar aquí que igual se define lo que es un espacio con producto interior, pero que sea completo, ¿no? Es lo mismo. Y de hecho es básicamente Banach, ¿no? De hecho ahí se puede tener una relación entre, viéndolo desde el punto de vista conjuntista, pero pues sí, son cositas que se van viendo, ¿no? Poco a poco. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, yo creo que son algunas cosas. Otra cosa que necesitaremos, pues, en sí es que nosotros vamos a trabajar en este espacio, en L de X, Y. Este espacio en sí me denota todos mis operadores lineales que van de X en Y, ¿no? O transformaciones lineales, como gusten aquí. Creo que no habrá ningún problema en cómo los quieran llamar. Donde si llevan a ser espacios normados, entonces lo que podemos garantizar para este operador, o mejor dicho, lo que podemos decir para este operador es que vamos a decir que es acotado siempre que exista alguna constante positiva que me satisfaga esta desigualdad, ¿no? Para cualquier elemento que yo esté considerando en mi conjunto, bueno, en mi espacio X. Entonces nosotros ya sabemos, entonces nosotros ya vamos a poder decir cuándo un operador es acotado si satisface esta condición, ¿no? De hecho, en un curso de igual de, no sé, en espacios normados igual, y de Hilbert, se ve igual que este tipo de operadores, bueno, ser acotado es lo mismo que ser continuo, ¿no? Igual entonces, pues por ahí, ¿no? También podríamos decir que todo operador lineal y acotado, pues es continuo. Y luego también tendríamos una forma de representar a todos los operadores lineales y acotados. Esa forma, ¿cuál va a ser? Pues esta que aparece acá, ¿no? Entonces, cada vez que veamos esta notación, lo único a lo que nos referiríamos son que, pues, que es un operador lineal y acotado, ¿no? Que va de X en Y. Y cuando tengamos esta notación de acá, pues simplemente dice que el operador va de X en X. Bueno, esto sería hasta acá, ¿no? Aquí ya les introduzco la norma para este espacio porque nosotros podemos garantizar que este espacio es un espacio vectorial y luego también se puede dotar de una norma, lo cual nos lo haría un espacio normado, ¿no? La norma para este espacio o este conjunto, como quieran verlo, pues es un conjunto de operadores, pues viene dada por este supremo, ¿no? Que al final de cuentas es un numerito, ¿no? Si se dan cuenta, todo y satisface nuestra definición de norma, que recordar una norma pues es una aplicación o un funcional lineal, una aplicación, una función que va de mi conjunto en el campo o en el cual estemos trabajando. En este caso pues puede ser los reales o los complejos, ¿no? Donde sea que estemos trabajando.
Bueno, entonces hasta aquí esto sería operadores lineales y acotados y pues como vamos a empezar a hablar un poquito de, bueno, nos va a interesar también introducir lo que es el inverso de, o sí, el operador inverso o cuándo podemos garantizar que un operador es invertible, ¿no? Entonces, si nosotros, esta proposición pues básicamente nos dice que si nosotros ya tenemos un operador lineal, ya sea que X sea un espacio lineal y Y sea un espacio normado, es suficiente con esas dos condiciones, ahorita explicaré lo que está entre llaves, pues son equivalentes que pues vamos a poder garantizar que existe el operador inverso de T y que también es lineal, ¿no? Siempre y cuando esté definido sobre el rango del operador y que tenga dominio al rango del operador y T y vaya al X, ¿no? Al espacio donde está. Esta condición es equivalente a esto, ¿no? A que todos estos numeritos, porque al final de cuentas recuerden son numeritos, pues sean siempre mayor o igual a cero, ¿no? Para cualquier elemento que yo esté tomando en mi conjunto. Bueno, eso sería si consideramos que X es simplemente un espacio lineal o un espacio vectorial, como lo. Y ya si decimos que no es solamente un espacio lineal, sino es un espacio normado, es decir, ya dotamos de una norma también X, pues nosotros vamos a tener que va a existir, pero también va a ser acotado esto, o sea, va a ser un elemento de este conjuntito, y que va a ser equivalente a que es acotado por abajo, ¿no? Entonces, este igual es otro resultado que igual no son de las principales cosas, bueno, de las primeras cosas que se empiezan a ver igual para este tipo de operadores, ¿no? Siempre que se trata de algo, pues existe, ¿no? Está bien definido ese tipo de cosas. Y, pero el resultado no terminaría ahí porque nosotros tendríamos una condición más y no solamente fuera normado el espacio, sino también si llegase a ser de Banach, entonces cualquiera de estas implicaciones me estaría diciendo que me debería de implicar, mejor dicho, que el rango del operador pues es cerrado en Y, ¿no? Entonces tenemos igual otras cositas de ahí que se pueden deducir. Bueno, eso sería con respecto a este tipo de operadores que pues van a ser importantes, ¿no? Bueno, ahorita vamos a mencionar. Entonces, ya yo creo que un poquito más de esto, ya es empezar un poquito más con lo que nos interesa, que es estudiar, bueno, no estudiar como tal este tipo de familias, ¿no? Esta que aparece acá en esta cajita, sino estudiar el operador inverso a estos operadores que aparecen en la familia F. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, como sucede bueno, en sí, no solamente en esta área de operadores, en, el operador inverso nos arroja más información, o no más información, sino información extra con respecto al operador que nos interesaba, ¿no? En este caso, estudiar este operador nos puede arrojar información de esta familia de operadores y a su vez no terminaría ahí, sino también nos podría arrojar información de este operador. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar, bueno, propiedades para este operador, entonces es donde pues ya entra en juego pues lo que viene siendo la teoría espectral. La teoría espectral nos va a ayudar a estudiar este tipo de operadores y entonces nos va a permitir decir cosas también del operador T, ¿no? Entonces, básicamente esa es como la conexión, ¿no? Que hay entre estas cosas, ¿no? Y todo, recordando igual, T viene siendo, de ahora en adelante creo que pues va a ser un operador lineal acotado, X espacio normado y lambda un escalar fijo, ¿no? Y estaremos considerando igual, creo que no lo anoté acá, pero pues es X un espacio de dimensión infinita, ¿no? No necesariamente infinita, a no ser que se haga explícito, se dejará ahí, ¿no? Que se está trabajando con X un espacio de dimensión infinita. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, si consideráramos el caso de dimensión finita, el, el problema se vuelve relativamente sencillo por lo mismo que les había comentado desde el principio. Es decir, fijado un escalar, en este caso lambda, pues simplemente podría ser que exista o no exista este operador, ¿no? Entonces, si no existe, entonces el operador, en caso de que no exista, no, perdón, no el operador, el valor lambda que habíamos fijado, pues recibe el nombre de autovalor, ¿no? Este de acá. Y pues se puede garantizar que, pues en efecto, existen como máximo, igual si estamos, como les mencioné, para espacio de dimensión finita, un máximo, si supongamos que la dimensión del espacio es n, entonces existirá lo más n autovalores. Y no solamente existirán en autovalores, sino también ya sabremos cómo obtenerlos, que simplemente serían las raíces de la ecuación característica. Yo creo que igual la ecuación característica, igual todos saben que se calcula mediante el determinante de t menos lambda i igualado a 0, ¿no? Entonces, bueno, ese sería en el caso de dimensión finita, pero en el caso de dimensión infinita, pues la cosa no puede ser, bueno, ya no es así porque aparte de que puede haber infinitos valores lambda para los cuales este operador no existe, también puede que, eh, como lo digo, eh, no solamente aparte de que puede ocurrir lo que les mencioné, hay problemas con el significado que le podemos dar a las cosas. Ya no está relacionado de una manera tan directa, ¿no? Como se había estado haciendo. Entonces hay que empezar a trabajar con, bueno, hay que definir nuevas cosas, hay que empezar a estudiarlo de, pues, como desde otro enfoque, ¿no? Entonces es ahí donde, pues, como les mencionaba, ya entra un poquito más la teoría espectral para este tipo de cosas. Bueno, entonces, ¿qué más? Yo creo que hasta ahí podemos ver de acá y yo creo que ya podemos empezar con algunas definiciones de lo que vamos a ocupar. Entonces, ah, pues en esta primera parte lo único que decimos es que si nosotros tenemos un complejo, porque les mencionaba íbamos a estar trabajando en los complejos, en los reales, pero en general en los complejos, vamos a decir que es un punto regular del operador, si existe este operador, ¿no? Que es lo que el operador resolvente, ¿no? Generalmente se le conoce así este operador. El operador resolvente asociado al operador lineal acotado t, pues está definido de esta manera, ¿no? Donde pues lambda es un complejo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que entonces lambda va a ser un punto regular si existe este operador y además es un operador acotado definido en un subconjunto denso de X, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a entender por puntos regulares, ¿no? De hecho, una de las primeras propiedades que, o una de las primeras cosas que se tiene que garantizar es que en efecto pues este operador está bien definido, existe, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo de lo que se podría mencionar en las propiedades, o creo que sí se menciona. Y después, a partir de estos puntos regulares, pues ya podemos definir lo que es el resolvente de un operador, que es lo que enunciamos en esta línea intermedia, ¿no? O en esto de acá. El resolvente de un operador que está denotado generalmente por esto, rho de t, pues no es otra cosa que el conjunto de complejos, o son todos los complejos, tales que pues son puntos regulares del operador, ¿no? Estos complejos son puntos regulares del operador. Eso es lo que se conoce como el resolvente del operador. Y entonces, ¿qué llevamos? Al puntos regulares. A partir de los puntos regulares podemos definir el conjunto resolvente. Y ya el espectro, pues podemos decir, o se define mejor dicho, como son todos los complejos que no están en el resolvente del operador, ¿no? Entonces a estos elementitos de acá, es decir, los que no están aquí en el resolvente, pues es lo que se conoce como el espectro del operador. Ya más adelante veremos que este espectro pues lo podemos igual definir
de hecho acaba de observar, ¿no? Desde aquí se puede observar por cómo se define el espectro que pues la unión entre el resolvente y el espectro pues nos da los complejos, es una unión ajena. Y nosotros veremos también que este espectrito lo podemos descomponer en una igual, una unión, ¿no? De espectros que tendrán sus diferentes nombres. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir de acá? Pues yo creo que de aquí igual podríamos decir que no, yo creo que es suficiente. Vamos ahora a mencionar pues una clasificación, como les mencionaba, de los espectros, ¿no? Esta clasificación pues en sí como, o mejor dicho, lo podemos clasificar en tres grandes, o no en tres grandes, en tres grupitos, ¿no? O en tres conjuntos, mejor dicho. Entonces, si nosotros tomamos un elemento del espectro de T, podemos decir que está en cualquiera de estos tres, ¿no? Vamos a decir que lambda está en el espectro puntual, que está denotado de esta manera, sigma P de T, ¿sí? Nosotros sabemos que el operador resolvente no existe, ¿no? Si el operador resolvente para T no existe. Que pues básicamente igual es lo mismo que decir que el operador T menos lambda ahí, pues no es inyectivo, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Y de hecho, eso significaría que lambda es un elemento del espectro puntual. Nosotros también podríamos decir que lambda está en el espectro residual de T, que está denotado por sigma R de T. ¿Sí? Ahora podemos garantizar que el operador resolvente para T existe. Y además tenemos que la imagen de este operador, o la cerradura de la imagen de este operador no coincide con H, ¿no? Algo así como que su imagen no es densa, ¿no? En H podríamos verlo, o dado a lo que vamos a enunciar a continuación. Que el último nos estaría diciendo que puede estar en el espectro continuo, si está denotado por sigma C de T. Si el operador resolvente existe, es no acotado, pero su imagen es densa en H, ¿no? Que pues es lo que les mencionaba, que su imagen sea densa en H, en el sentido de algo por acá, ¿no? Entonces, a partir de todo esto que se les menciona, pues nosotros podemos tener estas uniones de conjuntitos, ¿no? Les había dicho, los complejos los podemos ver como unión disjunta de estos conjuntos, el resolvente y el espectro. Pero el resolvente pues, lo dejamos y el espectro lo dividimos en estas uniones, ¿no? Puntual, residual y continuo, ¿no? Entonces, y pues ya un poquito de, bueno, todo esto que se mencionó, pues se puede establecer en esta tablita, ¿no? Que ya pues nos da un resumen, ¿no? De lo que son las características de los diferentes conjuntos que estamos considerando, ¿no? Ya sea si nosotros tenemos el complejo o lo que queremos estudiar que esté en el resolvente o en el espectro, ¿no? Que esté en el espectro es que esté en cualquiera de estos tres, ¿no? Y independientemente en dónde esté, pues podemos decir que el operador resolvente exista, sea acotado, no acotado, no interese, o en caso de que no exista, pues ya no tiene caso nada de esto. Y pues cómo son las imágenes de esto, ¿no? Sea denso o no denso en el espacio. Bueno, esto vendría siendo un pequeño resumen de las tablas. ¿Y qué más? Bueno, ahora pues algo como de lo que les había mencionado es que nosotros, como les comenté, para espacios de dimensión finita, si existe el operador resolvente, entonces se puede probar que este operador es acotado, ¿no? Y no solo eso, sino que la imagen del operador, en este caso t menos lambda i, pues coincidiría con todo el espacio. Entonces, nosotros podemos dar ahora, digamos, un tipo de ejemplo para espacios de dimensión infinita. Bueno, para esos espacios, nosotros podemos ver que cualquier autovalor es un punto
espectral, es decir, todos los puntos espectrales son autovalores, ¿no? Para espacios de dimensión finita. Pero para espacios de dimensión infinita, ¿qué ocurre? Pues pueden ocurrir cosas como esta, es decir, podemos tener puntos espectrales que no son autovalores. Y pues en este caso, este es un ejemplito de lo que sucede, ¿no? Nada más hay que considerar el espacio L2. Definimos, y de hecho este tipo de operadores se conoce mucho como operador traslación. T es el operador traslación hacia la derecha, porque si observan bien, lo único que está haciendo es desplazar las entradas pues sí, si quieren verlo como un vector, no sé cómo se les haga más fácil verlo, pues hacia la derecha, ¿no? Lo único que hace al desplazarlo es que pone un 0, ¿no? En el primer lugar, y nada más lo hace en un lugar, ¿no? Este operador se demuestra que es acotado y de norma 1, y luego pues podemos definir su operador inverso, ¿no? Que estaría definido sobre el rango del operador t al espacio x, y no es otra cosa pues que viene siendo el operador traslación hacia la izquierda. Aquí, si se dan cuenta, lo único que hace es que en lugar de desplazarlo, como lo mencioné, a la derecha, aquí lo hace hacia la izquierda. Y pues desaparece la primera entrada, ¿no? Se ve de manera inmediata que en efecto es su operador, bueno, es su operador inverso para t. Y de hecho aquí lo que cabe resaltar es esto, ¿no? Que nosotros podemos decir que 0 va a ser un elemento del espectro, bajo estas condiciones. Pero lo que es importante es que 0 no va a ser un autovalor, ya que pues igual nosotros sabemos que el 0 no puede ser un autovector. Recordando que pues nosotros sabemos que este operador existe si solo sí es inyectivo, ¿no? Entonces a partir de ahí pues ya se deduce en efecto esto que aparece en esta última línea, ¿no? Entonces igual, pero pues son cosas técnicas ahí que yo creo que con un poquito de igual paciencia y eso queda muy rápido. Entonces, bueno, este sería un primer ejemplo. Y ya un segundo ejemplo, ya un poquito más desglosado de los elementos, ¿cómo serían? Los elementos del espectro, ¿dónde estarían? Si son un elemento del espectro residual o del continuo o del puntual, pues es este ejemplo, ¿no? Si yo considero un espacio de Hilbert separable, igual recordar aquí nada más que sea separable con dimensión infinita, la dimensión del espacio. Y yo considero una base ortonormal de H, igual otra vez, una base ortonormal, recordar, ¿no? Igual de su curso. ¿Saben lo que es ortonormal? Base ortonormal, ¿no? Ortogonal y normal. Entonces, si para cada elemento que yo considero en el espacio de Hilbert, yo lo defino, bueno, lo puedo escribir de esta manera, esto por la base, y definimos el operador de esta manera, ¿no? T de X, donde pues aquí, si se dan cuenta, lo que aparece son estos lambda n, ¿no? Pues es una sucesión de escalares, ¿no? Con ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues que estos lambda n pues son distintos de 1, pero pues la sucesión converge a 1, ¿no? Es decir, cualquier elemento de esta sucesión es diferente de 1, pero como tal la sucesión de escalares converge a 1, ¿no? Lo cual no hay nada porque, pues, no hay nada extraño. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir? Pues, otra vez, se puede garantizar que cualquier lambda n, pues va a ser un elemento del espectro puntual, ¿no? Del operador, para cualquiera, ¿no? Igual se puede garantizar. Luego el 1, igual otra vez. En este caso ya no sería un elemento del espectro puntual. Sabemos que es un elemento del espectro, pero en este caso del espectro continuo. Y nada más hay que ver, en teoría, recordar cuáles son las condiciones para que pertenezca acá, cuáles son las condiciones para que pertenezca acá. Y ya por último, si nosotros consideramos lambda distinto de lambda n para cualquier n, es decir, este es 1 distinto de cualquier elemento de la sucesión y además también al elemento que converge, entonces nosotros vamos a decir que lambda está en el espectro de t, ¿no? Eso sería para cualquier lambda que no sea ninguno de estos. Y el espectro residual,
pues vamos a tener que el vacío, ¿no? Igual les menciono, este es nada más un ejemplo un poquito ilustrativo, no tratamos de meternos a detalle. Aquí yo creo que con este tipo de ejemplos, pues uno puede darse una idea de, pues, cómo podemos distinguir los elementos del espectro, ¿no? No necesariamente. ¿Y por qué es importante igual también distinguir estos diferentes espectros? Por las propiedades que se pueden tener o dónde se pueden ocupar, ¿no? El espectro puntual, el espectro continuo, el espectro residual, o sea, tienen diferentes aplicaciones. Ah, sí, ¿no? Ya un poquito más. No sé. Bueno, yo creo que eso sería, terminaríamos con lo que viene siendo la introducción. Y ya de ahora en adelante, pues vamos a tratarnos, porque igual ah, el tiempo nos está un poquito comiendo. Pues lo que son las propiedades espectrales. Entonces, para este tipo de propiedades, pues como les mencioné, vamos a considerar ya un espacio de Banach complejo y vamos a considerar un operador que sea lineal acotado, ¿no? Lo que les había mencionado. Y pues vamos a ver otra vez lo que les mencionaba. Vamos a considerar que el espacio X tiene dimensión infinita, ¿no? Se me olvidó anotarlo por ahí. Entonces, pues nuestro primer resultado, pues era sí, como les había mencionado, es que el operador resolvente está definido, ¿no? Y también es acotado bajo esta condición, ¿no? De que el operador T sea cerrado. Entonces ya podemos nosotros probar que en efecto tiene sentido, ¿no? Lo que se había mencionado, aunque no sabíamos si se podía hacer todo eso, porque recuerden que todo empezaba a partir de los valores regulares y los valores regulares estaban definidos a partir de este tipo de operadores, pero no sabíamos realmente en ese punto si se podía hacer, ¿no? Todo lo que empezamos a comentar. Este lema nos garantizaría que en efecto, pues, ¿no? Sí se puede. Entonces, ya un segundo resultado, pues ya habla un poquito más de, pues, algo de unas, pues, no sé si llamarlas operaciones, que al final de cuentas este tipo de resultados ayuda muchas veces en cálculo en el cálculo de, otro, de otros resultados un poquito, no sé si llamarlos, pues, no tan básicos, pero que sí nos sirve, ¿no? Por ejemplo, eh, esta primera parte, pues, es lo que se conoce como la ecuación resolvente o la ecuación de la resolvente. De hecho, sí ayuda bastante, igual te digo, para cálculos. Luego, esta segunda habla un tipo de conmutatividad para cualquier S, siempre y cuando este operador S ya conmute con nuestro operador T, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues, un tipo de conmutatividad, ¿no? Que depende de otro, lo cual también es interesante. Y ya la última, pues sí, ¿no? Nos habla que hay conmutatividad, siempre y cuando lambda y mu, pues sean elementos del resolvente, ¿no? Entonces, pues tenemos estas cositas de acá. ¿Qué más podemos decir? Pues el siguiente resultado, que es uno de los más importantes, que es lo que se conoce, bueno, sí, importantes, que es lo que se conoce como el teorema espectral, en este caso para polinomios, ¿no? Y importante en el sentido de igual lo que nos está diciendo y dónde igual se puede ocupar, que ayuda bastante. Es decir, si nosotros tenemos un polinomio definido de esta manera, entonces lo que nos diría nuestro resultado es que nos diría que el polinomio evaluado en los elementos del espectro del operador, pues no es otra cosa que el espectro del polinomio evaluado en el operador, ¿no? Entonces acá igual la demostración no es compleja, porque al final de cuentas la demostración básicamente pues trata pues en fijarse primero pues qué tipo de polinomio estás estudiando, ¿no? Te quitas el caso trivial y luego ya te fijas en uno en general. Para un n empiezas a hacer ahí un poquito pues en este caso utilizas ahora sí lo que veníamos de la ecuación resolvente, algún resultadito que esté por ahí.
Y como les menciono, no es nada complejo, bueno, desde mi humilde opinión, creo que no es complejo. Nada más hay que tener mucho cuidado porque pues puede ser un poquito larga, pero de ahí en fuera no es compleja, ¿no? Y pues ya nada más comentar que este resultado se puede generalizar, ¿no? No solamente para polinomios, sino que también podemos tener un tipo de teorema espectral, pero para funciones analíticas, donde pues están, obviamente, pues es analítica, pero en algún entorno del espectro del operador, ¿no? Entonces, yo creo que aquí igual queda un poquito ya más claro que no solamente se necesitan cositas, ya empezamos a ver también de cosas de variable compleja y esas cosas. De hecho, es lo bonito, ¿no? De esta parte, sino que podemos ir observando que empiezas a necesitar no solamente de cosas de álgebra lineal, de espacios normales de Hilbert, las cosas que se conocen, sino ya empiezas a ver también, podemos saber cuando se trabajan diferentes operadores, como pueden ser un operador integral, igual hay un tipo de teorema espectral para, como les había mencionado, para las clases de operadores normales, para clases de operadores autodjuntos. Todas estas cosas están relacionadas con teoría de la medida, porque defines cosas que se llaman medidas espectrales, proyecciones espectrales, y ya empiezan a ver ahí los puentes, ¿no? Entre las diferentes pues ramas que hay de las matemáticas, ¿no? Y es lo bonito de este tipo de teoría, ¿no? Que empiezas, ya no necesitas solamente de una, ya empiezas a necesitar de muchas otras. Y bueno, eso fue un paréntesis y ya regresando a lo que nos interesa, pues podemos empezar con algunos resultados básicos que ya hablan más sobre propiedades topológicas del espectro, como es este teorema, pero para este teorema, pues igual nos serviría un resultado de esta manera, ¿no? El cual nos va a ayudar para dar una representación del resolvente en forma de serie, ¿no? Entonces, este lema, pues, bueno, en sí esa es la utilidad del lema, ¿no? Por eso me importó eh, o decidí ponerlo, porque en sí, pues, es igual, no, su demostración igual no es nada complejo, es nada más saber igual qué, qué es lo que, qué es lo que sabemos, qué es lo que podemos decir, a dónde queremos llegar, ¿no? También ese tipo de cosas, porque ese es luego el problema, ¿no? Cuando uno intenta probar este tipo de cosas. Y ya en nuestro teorema, que les digo que ya menciona un poco de propiedades topológicas del espectro, pues es este tipo de resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya aquí ya nos está diciendo que el espectro de un operador pues va a ser un conjunto cerrado, no vacío y compacto, ¿no? Y no solo eso, sino también vamos a tener que el espectro de este operador pues está contenido en esta bolita cerrada, ¿no? Esta bolita cerrada tiene radio cero y, digo, tiene radio cero, está centrada en el origen, perdón, y tiene radio la norma de t, ¿no? Entonces, con eso, pues podemos decir, bueno, son algunas de las propiedades topológicas y ya como otro resultado es este, que es el que les digo que este, o el primer lema, nos sirve para este de acá, ¿no? Que si se dan cuenta tenemos un elemento del resolvente, un lambda cero, entonces tenemos una representación, ¿no? Para el operador resolvente, que viene dado por acá. Su representación, ¿cuál es? Es esta que aparece aquí, donde lo importante de esta representación es que podemos garantizar que esta serie siempre va a converger absolutamente en esta bolita, ¿no? En esta de acá. Si se dan cuenta, es una bola, ¿no? Son todos los elementos que se encuentran o que distan de lambda cero, no más que esto, ¿no? Esto vendría siendo su radio. Y podríamos verlo como una bola en lambda cero, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que también va a estar contenida en el resolvente. Un par de, Entonces, este tipo... un Sí, par de perdón. minutos, porque hay varias preguntas, ¿vale? Ok, sí. Entonces, bueno, ya creo que ya no vamos a terminar por acá. A ver, bueno, sí, yo creo que igual acá, ¿no? Ya nada más para terminar así rápido, pues
como estábamos considerando complejos, se define lo que es el radio espectral del operador T como este, ¿no? Como el supremo de todos los lambda, de todos los módulos de lambda, ¿no? Tal que lambda está en el espectro de T. Entonces, de manera geométrica, como se puede observar, como este, ¿no? Supongamos que el espectro es este de aquí. Entonces, nosotros dijimos que el radio espectral, pues va a ser este, el que aparece acá, el supremo. Pero pues también se puede deducir así rápidamente que este está contenido o no es más grande que este otro radio, ¿no? Que es la norma de T, que es lo que igual se menciona. ¿Por qué lo mencioné? Porque a partir de este resultado, pues se introduce lo que es el teorema, ¿cuál era? ¿Cómo se llama este señor? Oh, la fórmula de Gelfand. La fórmula de Gelfand, pues es como un resultado que todavía nos permite refinar un poquito más esta acotación, ¿no? Y pues si se dan cuenta, pues aquí ya empiezan a haber muchas puentes, ¿no? Para, como les mencionaba, para este tipo de convergencia de series y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues lo que faltaría, pues ya nada más sería la bibliografía, porque, bueno, con todas estas cositas, son pocas o muchas, no sé cómo las quieran ver, pues ya podemos introducir, pues ahora sí como a lo que, pues empezar, ¿no? A hacer los puentes, las conexiones y todo ese tipo de, si así quieren llamarlos, aplicaciones, ¿no? Pero pues entre las propiedades, digamos, más súper básicas o las que te sirven para todos lados y es necesario que conozcas muy bien, pues son creo que este tipo de propiedades que son pocas, pero muy útiles, ¿no? Y ya de ahí ya puedes empezar a trabajar con otras cosas. Y ya como por último comentario, como conclusión, pues nada más mencionar que a partir de acá, pues podemos empezar a trabajar con los operadores compactos. Estos operadores son los que podemos decir que se asemejan más en términos de propiedades, a lo que habíamos visto para espacios de dimensión finita. Entonces, por eso la importancia de estudiar operadores compactos y de ahí se empieza a hacer muy grande todas estas ramas, ¿no? Pero bueno, ya como bibliografía, pues son estas tres cositas. Bueno, estas tres básicas, creo. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Te vamos pasando las preguntas. Sí, sí, adelante. La primera dice, Entonces, el título ah, especifica teoría espectral para operadores. ¿Hay teoría espectral para otras cosas que no sean operadores? sí, sí, de hecho, sí, no solamente hay teoría espectral para operadores, de hecho, pues, como les digo, por eso hay que, bueno, trataba de, por ejemplo, tenemos teoría espectral para, en matemáticas, igual para grafos, para, no sé, en física, teoría espectral que es, en sí la respuesta es sí. ¿Qué otros tipos de teoría espectral? Pues la única que se me viene a la mente y porque he leído un poquito es la de grafos, pero de ahí en fuera no. Más que nada porque tienen que ver con algo que le llaman, um, ¿cómo se llaman? Estudio de señales, ruido, ese tipo de cosas. Pero sí, la respuesta es sí. Ok, la siguiente pregunta dice, bueno, en la introducción se mencionó el rango de T es cerrado en Y. ¿Esto entendiendo cerrado en sentido topológico? Rango cerrado en Y. Ah, sí. De hecho, sí. A ver, nada más para que no en la introducción es cerrado, ¿no? De hecho, cuando estamos viendo que es cerrado, sí, sí, así lo pueden. Es que, ¿cómo le explico? Bueno, es que no sé si
se refiere en el sentido topológico como al usual o en qué sentido topológico se refiere, porque el único sentido topológico que se me viene a mí es el de que tiene que ver con, pues, complemento de un abierto o a qué se refería exactamente un poquito más. Y a ese sentido se refieren, porque varios de ellos son de las cosas que vemos en cálculo 3, por ejemplo. Ok. Bueno, es que sí, en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, bueno, no sé, en un curso igual yo creo que sí en espacios normados o no sé si en álgebra. Sí, de hecho creo que sí, ¿no? Interesa no solamente subespacios cerrados, ¿no? Porque se puede probar que si es abierto, pues coincide con todo el espacio. Entonces, tú ves desde ese punto de vista, ¿no? Es ahí, ¿no? Que entra la diferencia entre variedad lineal y subespacio, ¿no? Que varios ya no utilizan el término de variedad lineal, pero pues no es ahí, ¿no? Subespacio cerrado. Ahí en sí el rango es cerrado, pues ya lo considera como subespacio, ¿no? No solo como variedad lineal. La siguiente pregunta dice, cuando hablamos de espacios vectoriales de dimensión finita, solemos sobreentender que su dimensión se corresponde a un natural. ¿Hay alguna forma de extender este concepto de dimensión a números no naturales? Mm, ajá, extenderlo así directamente. Pues es que en sí, pues sí, de extenderlo a no naturales, no sé, por ejemplo, te refiere a un cardinal que sea más grande que Aleph 0 o en ese sentido va la pregunta, ¿no? No, porque se habla de finitos, más bien como a racionales, irracionales, quizás. Ok. Entonces, en ese aspecto, bueno, pero es que sí, no, pero como hablas de finitos y mencionas como sí, es que, por ejemplo, cuando hablamos, bueno, es que aquí creo que igual nos estamos confundiendo un poco. Si nosotros hablamos de dimensión igual, finita, nosotros hablamos de un natural, ¿no? Como tal, y un natural. Y recordando de teoría de conjuntos, ahí pues, que ese natural tiene una cantidad finita de elementos, ¿no? Ya si nos estamos enfocando en digamos, ahora sí que lo estemos indexando como en un conjunto que es como tal no un natural, sino ya como les mencionaba, como mencionó ay, no sé quién fue, pero los racionales o los irracionales, entonces ya no nos estamos, eh, ya los podríamos considerar como un espacio de dimensión no finita, pero bueno, es que no sé cuál sería el problema ahí. Si se puede extender, pues sí, ¿no? Es lo que se está haciendo. O creo que entendí mal la pregunta, no sé, tal vez si... No, sí, está bien. ¿Hay alguna manera, ¿hay alguna manera de saber bajo qué condiciones el operador t menos lambda i elevado a menos uno existe? Ay, que perdón, no escuché bien. ¿Otra vez puedes repetir? Perdón. Por supuesto. ¿Hay alguna forma, perdón, ¿hay alguna manera de saber bajo qué condiciones el operador t menos lambda i elevado a menos uno existe? Mm, sí, de hecho, pues es bajo las mismas condiciones de que un operador invertible exista, ¿no? De hecho, es por eso, ah, ah, ¿cómo se dice? Primero hay que tener claro ahí que es un operador invertible, entonces nosotros ya tenemos un resultado, unas condiciones, ¿no? De cuándo podemos decir que un operador tiene operador invertible, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo único que tenemos que hacer es, pues, de dónde estamos partiendo, ya no es simplemente es un t, es simplemente es t menos lambda i.
está bien definido y entonces pues garantizar que sea o bajo la condición que se planteó acá o en su caso que sea, si está definido sobre su rango, que sea inyectivo, ¿no? Y ya con eso. ¿Sí? La siguiente dice, ¿la clasificación proveída se puede entender como una especie de tricotomía? La clasificación, ¿cuál, perdón? La que nos diste también en el capítulo de introducción. La clasificación provista, esta clasificación, una Esa. serie de tricotomía. De hecho, sí, ¿no? Es lo que traté. Bueno, creo que no se los mencioné, ¿no? De si está en uno o no está en los otros, ¿no? Es decir, son ajenos estos aspectos puntual, residual y ¿cómo se llama? Y el continuo. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿por qué lambda complejo? ¿Pasaría algo si le pedimos a lambda ser elemento de algún cuerpo arbitrario, perdón? De hecho, mm, se le pide, en general, se trabaja con los complejos porque pues en sí son un cuerpo algebraicamente cerrado, ¿no? De hecho, si trabajáramos con cualquier otro cuerpo algebraicamente cerrado, pues no debería de haber ningún problema. En teoría se debería de poder hacer todo esto. Se trabaja aquí por la, uh, ¿cómo se dice? Por la facilidad que puede hacer, ¿no? O por lo que ya se conoce de los complejos, porque en general siempre es de ley, ¿no? Llevar un curso de variable compleja y pues si se tiene un tipo de ya, y recuerden que pues es muy fácil visualizar, bueno, no muy fácil, ¿no? Pero si tiene una forma de visualizar ahí sus elementitos, pues eso nos permite, ¿no? También darse una idea, ¿no? Un poco geométrica, ¿no? De todo este tipo de cosas. La siguiente pregunta dice, cuando se habla de espacios de dimensión infinita, ¿puede ocurrir que la dimensión de tal espacio sea mayor que Aleph 0? Mm, sí, sí, de hecho, pues es la idea, ¿no? No solamente como, pues sí, de hecho sí, ¿no? No sé cómo decir más cosas ahí. Sí, no, no. De hecho, por eso ya es, bueno, ya solamente sería buscar ejemplitos, ¿no? Donde pues este tipo de cosas, o un poquito más, para que sea un poquito más didáctico, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, sí, no, no hay problema. Ok, la siguiente dice, cuando diste el teorema de la diapositiva 15, mencionaste que sirve para resultados en cálculo. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué resultados? No, bueno, no como resultados de cálculo integral, si es a lo que se refieren. Bueno, de hecho, está, como menciono, yo me refería a resultados de cálculo en el sentido de tienes un resultado como por ejemplo acá, no sé, en el teorema espectral para polinomios y en este pues haces cálculo mediante este tipo de resultado, ¿no? A eso me refería. Pero si tú mencionas, esto también está relacionado, pues, no sé, podríamos verlo con proyecciones espectrales. Ah, sí, de hecho, sí. O una representación ahí igual integral, ahí podemos tener muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí nada más hay que tener... ah, es que no sé cómo empezar de forma básica. Bueno, primero aclaré la pregunta a lo que se refería, bueno, a lo que me refería cuando dije cálculo ahí, pero si se refiere hacia algún problema de cálculo o cálculo integral, ¿no? Supongo, era la pregunta. No, sí era en general
sobre qué resultados estabas hablando. Ah, ya, ya. Ah, entonces, en sí, entonces, por ejemplo, en este resultado, en su prueba, podemos ahí ocupar esta parte. De hecho, por ejemplo, y también lo podemos ocupar acá, en este, cuando se demuestra, por ejemplo, que el espectro es, podría ser, no, a ver, déjenme encerrado en uno de sí, encerrado no, en compacto. Ahí lo podemos ocupar. Por ejemplo, de hecho, por eso igual puse estos resultados de acá, van hilados unos de los otros. De hecho, hay, no sé qué otra pregunta. La siguiente dice, ¿tienes las demostraciones de los teoremas que mencionas o dónde las podemos encontrar? De hecho, sí, sí las tengo. Igual si quieren, bueno, de hecho, bueno, sí, mi letra no es muy bonita. Pero igual, de hecho, por eso les puse la bibliografía acá. De hecho, varios de estos resultados vienen, por ejemplo, Spectral Theory, Local Spectral Theory con aplicaciones, ¿no? Está en este primer librito. Ahí pueden encontrar varios de estos resultados y también en este, ¿no? Spectral Theory of Linear Operators. En estos dos, ahí. Ya si alguno de esos dos libros no les gusta, pues yo creo que este puede ser el de en medio, ya, digamos, este es, bueno, siento en ese aspecto porque es muy didáctico, ¿no? Te explica todo, 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 todo. Entonces no creo que haya algún problema ahí. Pero ahí los pueden encontrar. La siguiente pregunta menciona, en la teoría espectral, dado que mencionaste el concepto de medida, ¿se puede definir cosas análogas a la derivada y a la integral? Sí, bueno, cosas análogas en que es que nosotros trabajamos, no sé si puedes decir, con un operador diferencial, estudias propiedades y empiezas a trabajar con el operador diferencial, ¿no? Por así decirlo. No sé si se refería o te referías a si, por ejemplo, cuando yo mencioné lo de medida, estaba enfocando pues a que pues ya trabaja con un espacio de medida, ¿no? En este caso, cuando dice lo de la derivada, por eso en sí tendríamos que definir lo que viene siendo el operador derivada y trabajar con este operador, ¿no? Y pues sí, sí se puede encontrar cosas muy interesantes respecto a ese tipo de operadores. No sé si contesta la pregunta o queda. Creo que sí. La siguiente dice, ¿para operadores compactos se utiliza la misma teoría que diste o no todo aplica? No, de hecho, pues todo esto es la base, como les mencioné. Para operadores compactos, pues ya nada más hay que definir qué entendemos por un operador compacto. Y pues, pero básicamente es pues ahora sí como que lo que les acabo de mencionar, pues es la base, ¿no? Para ya empezar a ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues como les menciono, es la base y empiezas a trabajar con todo eso, ¿no? Defines que es un operador compacto, pues puedes empezar, no sé, a ver algún ejemplito ahí de ejemplos de operadores compactos, no sé, por ejemplo, uno de los más usuales son estos de operadores integrales, ¿no? Otra vez, de hecho, pues sí, como que es de los más usuales, ¿no? El espacio L2 mayúscula, ¿no? Entonces, trabajar ahí podemos ver, igual recordar con qué norma estamos trabajando ahí, podemos empezar a ver cosas, ¿no? Pero sí, de hecho, eso es básicamente, son las bases, ¿no? Lo que vimos acá.